Muy buenas tardes a cada uno de los participantes que se vienen sumando a esta cita del presente curso de Docentes capacitación investigadores titulada que son los docentes Valoración regímenes. Económica Ambiental. A nombre del Colegio de Ingenieros Estamos del solo Perú, tres docentes Consejo regímenes y hoy día Departamental ya Puno vamos por el y décimo ECOMAS Consultoría y regímeno. Capacitación, Lo le curioso es ofrecemos la que más todo, cordial casi bienvenida todo, el área del a ambiente todos de la y cada salud, uno de ustedes que se vienen docentes conectando a esta plataforma humanistas del área de digital, la ciencia de las ingenierías. así Sus como audios, por también favor. También será estamos trabajando transmitido en nuestra página de Facebook. Entonces, como introducción, debemos indicar que la valoración económica ambiental consiste en expresar en términos monetarios las ganancias del bienestar social que se producen por la protección del medio ambiente o las pérdidas generadas por su deterioro. Dicho esto, la introducción, entonces, para la tarde de hoy tendremos la presencia del doctor Edson Apaza, que gracias a Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, así como de ECOMAS Consultoría y Capacitación, hicieron posible este presente curso de capacitación gratuita. Entonces, me permito presentar al doctor Edson Apaza Mamani, de profesión ingeniero economista, con más de 20 años de experiencia profesional, un doctor en economía y gestión, magíster en economía y recursos naturales y el medio ambiente por el programa Conjuntos de la Universidad de los Andes de País Colombia y la Universidad de Maryland de Estados Unidos. También magíster en economía de la Universidad de los Andes de Colombia, especialista en gestión ambiental y políticas públicas, profesor universitario, también consultor nacional e internacional en temas de valoración económica ambiental. Se desempeñó como gerente general regional del gobierno regional Puno, también como gerente regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente de gobierno regional Puno. Por favor, en esta oportunidad quiero invitar al doctor ingeniero Edson Apaza para que pueda dar inicio con la ponencia. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ECOMAS por la invitación que han tenido en considerarme en este tipo de actos, actividades que ustedes del Colegio Ingeniero al cual también yo pertenezco. Y bueno, con las recomendaciones siempre de que por favor apaguen sus audios y lo que consideren pertinente hacer las preguntas lo manejaríamos al final de la presentación para que podamos tener de pronto acumulado un conjunto de interrogantes que podemos absolverlas simultáneamente. Bueno, ya lo has comentado, lo has manifestado bien en tu presentación respecto a la importancia que implica trabajar en el tema de valoración ambiental. Es necesario diferenciar tres conceptos fundamentales para aquellas personas interesadas en el tema de valoración ambiental. El primer componente que hay que diferenciar es precio, costo y valor. Normalmente, cuando alguien está interesado en realizar trabajos de evaluación de impacto ambiental, es necesario distinguir que lo que se hace en los trabajos de valoración ambiental es trabajar el último componente. El precio es la cantidad que un cliente va a pagar por un producto. El costo es el gasto realizado por generar un producto. En el caso ambiental sería el costo por conservar o el costo por comercializar. Y finalmente el tema de valor es el monto que el cliente está dispuesto a pagar en función de los beneficios percibidos. Entonces, esa clara diferencia entre estos tres componentes, para el caso de nosotros de valoración económica ambiental, vamos a utilizar la definición de valor, que básicamente uno está dispuesto a pagar porque uno recibe ciertos beneficios. Entonces, los especialistas en temas de valoración ambiental y también en temas de evaluación de impacto ambiental, hay un componente importante que es necesario considerar en la parte de la compensación ambiental.
Cuando uno trabaja en el tema de compensación ambiental, por ejemplo, si uno identifica daños ambientales generados por una actividad económica o por una actividad que de alguna forma va a afectar a un tercero, nosotros estamos interesados en calcular cuál es el valor del daño generado sobre esa otra actividad. Para ese tipo de indicadores, nosotros necesitamos utilizar el concepto de valor. Y entonces nosotros aquí vamos a utilizar el tema de valor económico, porque el daño que se hace producto de una actividad no es solamente el daño físico, el daño también es ambiental, de pronto hasta el tema estético. Entonces, es la razón por la cual nosotros necesitamos considerar aquel concepto que se llama valoración económica, que incluye una serie de componentes que son no solamente daños físicos, sino también sociales, culturales, ambientales, entre otros. En ese sentido, nosotros vamos a desarrollar este temario y la idea básicamente que a lo largo del tiempo que vamos a tener la plática con ustedes, vamos a desarrollar estos conceptos y a su vez enfocar en lo que es relevante para la aplicación de los métodos de valoración y sobre todo definir cuál es la importancia de hacer estas estrategias de valoración ambiental. Entonces, la valoración económica ambiental como tal, en realidad para nosotros es un instrumento definido como un estudio que va a expresar en términos monetarios aquellas acciones que pueda generar ganancias o puede generar pérdidas. Y estas medidas va a dirigir a los que diseñan políticas públicas o a los que hacen proyectos de inversión pública o privada, básicamente en identificar si el proyecto genera beneficios o genera daños. Y si genera daños, ¿cuál es la cantidad o la magnitud del daño? Y si es beneficios, ¿quiénes serían los beneficiarios y cuáles serían los mecanismos para que se pueda compensar esos daños? Esos beneficios. Entonces, tenemos que plantear dos escenarios. Uno, en el cual podemos pensar que una actividad económica pueda generar desarrollo económico como tal, o podemos pensar en conservar una área, digamos, un ecosistema. Si estamos hablando desde el punto de vista de desarrollo económico, hablamos de un concepto de economía, que es básicamente asignar eficientemente los recursos, de manera que una sociedad pueda desarrollarse económicamente. Si se piensa de una manera de desarrollo sostenible o sustentable, pensando en la conservación ambiental, estaríamos pensando en que ciertas áreas debería identificarse el potencial que puede generar económicamente la conservación de esa área. Entonces nosotros tenemos que poner en balance cuál de las dos actividades es más rentable para la sociedad. De manera que los que toman decisiones de política pública van a tener que recomendar la ejecución o no de un proyecto que permita desarrollar y de alguna forma permita un desarrollo sostenible. Es decir, la convivencia entre conservación y desarrollo. Y ese equilibrio es el que nosotros tenemos que trabajar. En tal sentido, la valoración económica ambiental va a buscar básicamente este concepto que se llama la convivencia entre dos ambientes. Un ambiente que es de desarrollo económico, desarrollo social y que nos permita la convivencia con el uso de los recursos naturales. Colega, apaguen su micrófono. Entonces, el concepto fundamental aquí es cuáles son los beneficios que recibe la sociedad de sustituir actividades de conservación por actividades económicas. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en realizar una estrategia de un proyecto de conservación de todo el lago Titicaca, solamente conservación, y pensar en los potenciales usos turísticos que podríamos encontrar de la conservación. Podemos tener beneficios por conservación de especies nativas, beneficios por conservación de población y protección de poblaciones que viven alrededor del lago Titicaca. Podríamos evaluar que sería extraer los recursos naturales, echar los residuos líquidos o aguas residuales a la bahía del Titicaca
o a otras áreas. Entonces tenemos que poner en balance cuál de los dos genera más beneficios a la sociedad. Entonces, el resultado final de esta discusión va a terminar en aquellos estudios de valoración económica que permite identificar cuáles son los beneficios de tener un área sin contaminación y cuáles serían los beneficios o los daños que se podrían obtener si nosotros utilizamos un cuerpo de agua que tenemos aquí en esta zona del altiplano como fuente final de residuos finales. Entonces, nosotros vamos a definir entonces qué es valoración económica. La idea del procedimiento y de la metodología de valoración económica es darle un valor a los bienes y servicios dados por el ambiente natural, dados por el medio ambiente. Es decir, en este momento, ¿cuánto nosotros pagamos por tener una vista maravillosa hacia el lago? ¿Cuánto pagamos nosotros por respirar? ¿Cuánto pagamos nosotros, por ejemplo, en este momento, por tener las especies que están en las zonas altoandinas? Entonces, estas imágenes, por ejemplo, son parte de algunas actividades que algunos miembros de mi familia realizan, y básicamente lo que nosotros decimos es que esta recreación no tiene precio, este disfrute no tiene precio. Nosotros podemos poner en una alternativa que podría ser, ¿qué pasaría si nosotros comenzáramos a hacer una actividad económica, por ejemplo, en el lago, por decir, una jaula flotante para dedicarnos a la actividad productiva de truchicultura? ¿Cuánto se va a afectar el paisaje? ¿Va a generar un daño o va a generar una imagen positiva a este panorama que estamos viendo? Entonces, la idea básicamente de la valoración económica es que nosotros vamos a darle un valor al medio ambiente porque hoy no existe un mercado por medio ambiente. No existe un instrumento que nos diga, por ejemplo, cuánto cuesta contaminar un metro cúbico de agua. No tenemos un precio de cuánto cuesta contaminar una tonelada por CO2. Lo que sí nosotros vemos es que la gente realiza actividades de contaminación a cuerpos de agua como el lago Titicaca, realiza actividades de contaminación al medio ambiente, pero nunca hacen un pago por ese daño. Y tampoco pagan por aquellos beneficios que recibimos nosotros. Entonces, la labor de la valoración económica es básicamente encontrar ese precio de esos bienes o servicios que nos proporciona el medio ambiente, que en esta situación no tiene precio. Normalmente cuando uno hace algún tipo de actividad de recreación, uno simplemente se aprovecha de los paisajes. Bueno, aquí yo he tenido de pronto algunos desafíos personales de que siempre nos ha llamado la atención los nevados. Y cuando uno se acerca a esos espacios donde digamos, es una zona distante, porque no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de asumir ese desafío, a ver, qué tan interesante es hacer una actividad de recreación y ver si efectivamente este paisaje natural es atractivo. Entonces, algunas personas que siempre me han desafiado con el tema de hacer trabajos de campo, por ejemplo, se hizo un trabajo de campo, un estudio, que cuáles son los beneficios o los daños de la desglaciación. Nosotros en nuestro país estamos perdiendo un área muy importante de glaciares. Entonces, lo que hemos ido a ver, estos nevados, básicamente era identificar quiénes se perjudicaban por la desglaciación o quiénes se beneficiaban. Entonces, la idea básicamente es que nosotros veíamos a poblaciones en la parte baja de los nevados, que había mucha población que se dedicaba a la ganadería, caso de las alpacas. Ellos eran los principales afectados por el cambio climático producto de la desglaciación. Y en la parte baja, pues se generaban las inundaciones, donde ya había, digamos, espacios planos. Entonces, aquí nosotros identificamos cuáles eran los daños que generaba la desglaciación. Entonces, para eso nosotros utilizamos la valoración económica. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué es importante realizar valoración? Básicamente lo que nos interesa a nosotros
es obtener información para que los políticos puedan tomar decisiones de aquellos estudios técnicos que nos identifiquen si los proyectos generan beneficios o si los proyectos generan daños. Entonces, nosotros podemos ver en nuestra región Puno, por ejemplo, tenemos dos áreas muy, digamos, diferenciadas. La parte de la selva, que está entre Sandia y Carabaya, y la otra parte que corresponde a la zona andina, a la parte andina. Entonces, y en estas tres áreas, nosotros tenemos tres microclimas. Y lo interesante de esta característica de nuestra región Puno es que nosotros tenemos un recurso natural que tiene un valor económico bien alto. Y ese valor económico se traduce en el potencial que tenemos nosotros en diferentes características de actividades. Por ejemplo, nuestra región Puno tiene un potencial muy importante en actividad agrícola. Tiene un potencial muy significativo en la parte pecuaria y también tiene un componente que es una especie de un dilema entre nos dedicamos a la conservación de nuestros nevados y las zonas verdes o nos dedicamos a la minería. Entonces, esa información nos va a permitir básicamente a nosotros identificar por qué es importante valorar. El otro aspecto que nosotros tenemos que considerar para ver la importancia de valorar es básicamente identificar cuáles serían los beneficios si nosotros identificamos que Puno podría dedicarse netamente a la agricultura y nada de otras actividades. El otro componente sería adicionalmente identificar una alternativa complementaria que sería si nos dedicamos a Puno netamente pecuario y ninguna otra actividad más, entonces básicamente lo que nos permitiría es encontrar los beneficios de realizar una actividad. Ahora, recuerden que la actividad minera u otras actividades que generan contaminación también tienen que considerarse dentro de los estudios de valoración. Entonces nosotros podemos identificar cuáles serían el daño económico, ya no encontramos un valor, un beneficio, sino un daño económico por la actividad minera. Entonces recuerden que la actividad minera genera externalidades y esas externalidades para nosotros lo vemos como contaminación de cuerpos de agua, degradación de suelos, entre otros problemas que son producto de la propia actividad y de las características que tiene la minería. Por lo tanto, el realizar estos estudios identificando en nuestra región Puno, podemos decir cuáles serían las actividades que generan los mayores beneficios. También podemos identificar cuáles son aquellas actividades que realizan o que generan mayores daños. Entonces, nosotros, estando en funciones en el sector público, hemos realizado y apoyado la identificación de cuáles son los espacios donde nosotros deberíamos de meter plata, hacer inversión, para no perder las especies nativas o áreas de conservación en nuestra región Puno. Entonces, como verán, este mapa básicamente lo que nos muestra son 18 sitios prioritarios donde se deberían comenzar a trabajar en áreas de conservación, de manera que esas áreas que hemos identificado como potenciales donde existe servicios ecosistémicos que no existen en otros lugares, tanto con especies como en bienes y servicios, entonces nosotros planteamos un proyecto de inversión pública que el gobierno regional ya lo ejecutó, creo que aún lo sigue ejecutando, que es básicamente conservar estas zonas que nosotros hemos identificado como sitios prioritarios. Y un componente importante trabajar con el Parque Nacional Baguaja-Sonene, porque a la fecha que estábamos en funciones, habíamos tenido una pérdida significativa de cierta área boscosa y eso generaba para nosotros básicamente a la sociedad la pérdida de oxígeno. Entonces, el tema de por qué es importante valorar básicamente nos permite a los políticos identificar cuáles serían los beneficios que se podrían obtener de determinadas actividades económicas o proyectos de conservación. A ver, miremos acá para más o menos complementar lo que hemos enunciado.
Desde el punto de vista teórico, Freeman, tercero, básicamente lo que dice es que nosotros necesitamos tener información y generar información a partir de los estudios de valoración económica y ambiental para que los políticos digan cuál es la mejor decisión respecto a ciertas áreas. Y como pueden notar en la parte superior, nosotros tenemos esos espacios de recreación natural, donde hay ríos. Y una característica de estas áreas donde existe el turismo, donde existe paisaje natural, también es potencial minero. Y un resultado de esto tenemos cercano aquí en la región de Madre de Dios, una actividad minera que ha degradado, casi agotado, todo lo que tiene que ver en los ríos de la selva. Entonces, ahí podemos identificar básicamente en el primer punto cuáles serían los beneficios si hacemos un proyecto turístico o de conservación. Y si ustedes ven y pueden identificar, existen otro tipo de servicios ambientales. Por ejemplo, el tema de tener cobertura boscosa significa tener más oxígeno. Tener cuerpos de agua como los ríos significa que poblaciones en la parte baja pueden dedicarse a la agricultura y también un potencial interesante que puede ser aprovechado desde el punto de vista turístico. En la parte inferior, pues vemos solamente una sola actividad que se podría aprovechar, que es la minería. Es la extracción de un recurso minero que, como vemos, para la producción de esos recursos minerales, esa obtención de ese mineral, se requiere otro tipo de insumos que son altamente contaminantes. Entonces, esta representación gráfica básicamente nos orienta a que nosotros tenemos que tener en cuenta por qué es importante la valoración y poner en discusión si esto es sostenible o no es sostenible. Entonces, incluso nosotros conocemos algunas autoridades políticas que no tienen ningún tipo de identificación con el tema de conservación ambiental. Más al contrario, son pro-empresarios de actividades extractivas, ya sea de deforestación o de tala de árboles, y también de la actividad minera, entre otras actividades que básicamente generan daños al medio ambiente. Bueno, una descripción general muy rápida, quería comentarles de que un recurso natural, como el caso hídrico, por ejemplo, podemos ver que el caso que estamos viviendo en una coyuntura de conflicto por ciertas actividades o ciertos proyectos, básicamente tiene que ver con el recurso hídrico. Este recurso hídrico para nosotros, si ustedes puedan verificar esta gráfica que tenemos aquí en la pantalla, básicamente podemos identificar, nosotros en la región Puno tenemos el potencial hídrico más importante de todo el país, porque tenemos un cuerpo de agua muy grande respecto de toda Sudamérica incluso. Desafortunadamente, los proyectos que se han comenzado o que se han realizado desde hace 30 años atrás a la fecha, ninguno de esos proyectos ha permitido el aprovechamiento sostenible de este recurso hídrico. Con solo mencionar que no tenemos proyectos de conservación de cabeceras de cuenca. Existen proyectos de cosecha o siembra de agua, pero son proyectos muy reducidos. La cantidad que se invierte en estos proyectos de cosecha y siembra de agua son tan insignificantes que probablemente no lo hacemos porque tenemos un recurso y un cuerpo de agua muy significativo que de pronto por el momento para nosotros no es relevante hacer proyectos de conservación. Sin embargo, las regiones vecinas carecen de este recurso hídrico, razón por la cual existe una pugna muy importante y una demanda por este recurso hídrico, básicamente porque tenemos poblaciones hermanas que básicamente son puneños que viven en la parte digamos, en la cuenca del río Tambo y se dedican a la agricultura. Desafortunadamente, las poblaciones que están en el intermedio, desde donde nacen los ríos del río Tambo, hasta la cuenca del río Tambo, que termina finalmente acá, está Moquegua. Y Moquegua se quedó con ese recurso hídrico. Y ese recurso hídrico que se queda Moquegua, porque en los espacios intermedios existe bastante arsénico,
Entonces Arequipa demanda a la región Moquegua para que sean ellos que se están quedando con el recurso hídrico que les corresponde a los hermanos de Moquegua, perdón, de Arequipa, para que les restituyan o le repongan el caudal que Moquegua se está quedando. Esa es la razón por la cual nosotros podemos utilizar una metodología de valoración ambiental. ¿Qué tanto beneficio le genera el recurso hídrico? Y es más, podemos ver cuáles serían las mejores estrategias de aprovechamiento de este recurso hídrico. Y uno de ellos es realizar un represamiento. Ese represamiento se debería de realizar donde están los caudales o las nacientes de los ríos. En este caso estaríamos pensando, curiosamente, justos en la frontera con la región Puno. Y es la razón por la cual, si ustedes ven los puntos que corresponden básicamente a centros poblados y a diferentes poblaciones que han diferente número de habitantes, y pueden verificar ustedes que en la zona intermedio entre el Tambo y Moquegua no existe mucha población y entonces desafortunadamente no existen los estudios de valoración que nos digan qué tipo de uso le podemos dar al recurso hídrico. Es más, nosotros deberíamos de calcular cuáles son los beneficios que genera nuestra cabecera de cuenca, que la cuenca del Tambo tiene y que nacen en la cabecera en este caso, de la cuenca del Tambo, que estaría en la región Puno. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar en identificar qué proyectos serían sostenibles, sustentables y qué actividades económicas deberíamos de fomentar en la parte de la cabecera de cuenca, probablemente nuestros hermanos de Moquegua y nuestros hermanos de Arequipa podrían participar en un proyecto conjunto, de manera que podríamos financiar este tipo de conservación. Para eso necesitamos tener cuáles serían los beneficios de hacer un proyecto de represamiento. Si nos incluyen en ese componente, yo creo que podríamos darle la importancia que corresponde al tema de valoración. Bueno, de una manera más gráfica, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular los beneficios económicos, ya regresando a nuestra región Puno, básicamente de calcular los beneficios económicos que podríamos obtener de realizar mejores ambientales. Para esto, nosotros tenemos que identificar cuáles son los sectores desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, que el gobierno necesita invertir pensando en aquello que nosotros denominamos desarrollo sostenible. Entonces, este primer proyecto que en la región Puno se ha trabajado, que es el proyecto de conservación, aquí están, este es el estudio finalmente que ha permitido identificar estos sitios prioritarios y a partir de este estudio, dándole valoración a los espacios naturales, se formuló el proyecto de conservación de la biodiversidad de los 18 sitios prioritarios que tiene la región Puno. A raíz de esto, el gobierno y el Ministerio del Ambiente ha considerado pertinente la posibilidad de que se pueda invertir este proyecto y ya se ejecutó. Entonces, uno de los componentes importantes es que si nosotros demostramos que los proyectos que se van a hacer son sostenibles, van a ser sustentables y va a permitir que la sociedad en su conjunto se beneficie, ese es un tema importante que nosotros deberíamos de considerar para hacer los estudios de valoración. El segundo componente, cuando nosotros miramos el tema de por qué es importante valorar, es que podríamos utilizar como un instrumento de política pública que pueda permitir la focalización de aquellas actividades económicas que contaminan o degradan el medio ambiente. Si nosotros identificamos y realizamos los proyectos de valoración, vamos a tener la posibilidad de utilizarlo como un mecanismo, como un instrumento de fiscalización ambiental, de manera que podríamos utilizar el concepto que está dentro de la definición de la economía ambiental, dentro de la legislación, aquello que se llama quien contamina, paga. Entonces, a partir de establecer impuestos por contaminación. Y uno de ellos podríamos pensar, si estamos hablando en esta coyuntura del problema de la cuenca del Maule, podemos hablar el tema de la cabecera de cuenca de la naciente del río Tambo que termina en Arequipa. Nosotros podríamos
podríamos establecer un mecanismo de retribución para aquellos que se dedican a conservar, digamos, la cabecera de cuenca. Si nosotros encontramos actividades que contaminan el medio ambiente, podríamos utilizarlo como un mecanismo de impuestos. Entonces, los argumentos teóricos y están bien definidos, y ese instrumento se llama el impuesto pigoviano. Y esto fue planteado por primera vez en 1929, debido a que en Estados Unidos se identificó a las actividades que contaminaban el medio ambiente y se calculó cuánto costaría recuperar o eliminar esos contaminantes. Entonces, ese fue el primer mecanismo de regulación. Entonces, nosotros, en la región Puno, podríamos utilizar este tipo de mecanismos. Por ejemplo, en el tema urbano, en el caso de la ciudad de Puno, las viviendas pagan un monto mínimo por el tratamiento de aguas residuales. Entonces, ya está en la fase de ya la ejecución de los proyectos de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la región Puno, y por el periodo de 30 años, el Estado va a financiar aquello que se llama costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, y en ese tiempo, la empresa que se va a encargar de administrar la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales va a trabajar toda una estrategia de internalizar la importancia que tiene el tratamiento de aguas residuales. Complementariamente a esto, el gobierno regional, acompañado de sus autoridades municipales, van a trabajar en aquello que se llama concientizar a la población en educación ambiental de que no deberíamos de contaminar las aguas en nuestros domicilios. Es decir, no debemos echar químicos, ni aceites, ni aquellos productos que contaminen los cuerpos de agua. ¿Cuál es la intención de esta estrategia de educación ambiental? Básicamente que después de 30 años nosotros vamos a ser conscientes de que efectivamente nosotros contaminamos el recurso hídrico que nos dan a nosotros como agua potable, y nosotros como aguas residuales echamos toda una serie de líquidos con muchos contaminantes. Entonces nos van a hacer internalizar que nosotros tenemos que pagar ese costo de tratamiento de las aguas residuales. Y para eso van a utilizar este concepto que se llama el impuesto pigoviano. Y es la primera parte para hablar de aquello que se llama la regulación de actividades económicas. Entonces, en esa línea, nosotros tenemos que identificar cuáles son las estrategias más adecuadas para que nosotros podamos regular aquellas actividades. Y esas estrategias básicamente nos permiten identificar cuáles serían los pasivos ambientales que nosotros vamos a encontrar por las actividades económicas. Y a partir de esto nosotros vamos a calcular los costos por la contaminación. Y si nosotros aplicamos este concepto de costos de contaminación como daños al medio ambiente, nosotros podemos utilizar la legislación ambiental para poder utilizar un mecanismo de presión para que las empresas o las actividades económicas que contaminen el medio ambiente puedan, digamos, reponer, pueden dar una compensación ambiental siempre y cuando existan los estudios de valoración ambiental y de identificar cuál es el valor del daño que se tiene que reponer. Entonces, estos tres componentes que acabamos de ver, que es valor económico, el tema de impuestos a la contaminación o quien contamina paga, y el tema de la regulación de actividades económicas, son los aspectos importantes que debemos de darle a el instrumento, en este caso de valoración ambiental. Ahora, uno de los temas que aún está en discusión es que nosotros, a pesar de que vivimos ya un proceso de urbanización y concientización de lo importante que significa el medio ambiente, nosotros aún no hemos internalizado el concepto de conservación. Un ejemplo claro, por ejemplo, podemos notar el caso de Juliaca. En Juliaca tienen un río natural que ha existido desde mucho más antes que aparezca Juliaca. Y ese río es el río Torococha. Y si nosotros, bueno, los que se dedican a la parte ambiental
si comenzaran a identificar cuál es el objetivo de ese río desde la naturaleza, desde sus orígenes del río Torococha, básicamente es evacuación de aguas de lluvia, lo que nosotros le llamamos evacuación de aguas pluviales. A la fecha, en Juliaca, durante los últimos 80 años que tiene unos años más Juliaca, ha llegado a saturar, a colapsar este río que básicamente debería ser utilizado con fines de evacuación de aguas de lluvia. Y lo que han hecho gran parte de la población es conectar sus desagües, sus cañerías de desagües a este río Torococha, y lo que ha generado básicamente es el colapso que finalmente hoy nos hemos enterado por los medios periodísticos, que, bueno, a pesar de que se sabía de estas consecuencias, hoy nos damos cuenta que gran parte de la población de Coata, Huata y los que viven alrededor del río Coata están contaminados de forma irreversible. Entonces, para esto, nosotros necesitamos calcular cuál es el valor del daño que se genera por este tipo de actividades, que es básicamente evacuar aguas residuales en este río que debería ser utilizado con otra finalidad. Entonces, nosotros, para tener un desarrollo de recursos naturales, que es conservación de cuerpos de agua, deberíamos de trabajar con la identificación de los beneficios, o en este caso de daños, por este tipo de comportamientos. Otro aspecto que tenemos que considerar es que las actividades que se realizan en estos cuerpos de agua, por ejemplo, del lago Titicaca, hay actividades de pesca artesanal, hay dedicadas a actividades económicas de truchicultura, que se contraponen. Y muchas veces esta actividad, que gran parte de la población lo utiliza solamente como sostenibilidad alimentaria para que ellos se aseguren su alimentación, pues han comenzado a realizar actividades de sobreexplotación. Si nosotros no extraemos a una tasa, digamos, desde el punto de vista de economía ambiental, se llama la tasa de extracción óptima, y si la tasa de extracción es mucho mayor que la tasa óptima, entonces vamos a llegar a tener el problema del agotamiento de los recursos naturales. Y ahí nosotros podemos utilizar una metodología de valoración ambiental, básicamente para ver cuál es el daño que ha generado la sobreexplotación de especies del lago. O podemos trabajar cuáles han sido los beneficios de conservación si se hubiese trabajado en proyectos de conservación. Entonces, aquí estos temas hay que trabajar con mucho cuidado para que nuestros políticos, las autoridades que se dedican a administrar recursos públicos, a brindar servicios públicos, a brindar bienes públicos, hagan proyectos que realmente necesita la sociedad y sobre todo proyectos que generen beneficios. Y otro tema que nosotros al final, y lo he puesto en una gráfica, producto de un proyecto minero que estaba en proyección, es tomar la decisión que nosotros tenemos que sugerir a través de un proyecto de valoración económica, que es o conservamos o explotamos. Esa decisión al final va a tener el político. Lo que nosotros como técnicos podemos sugerir es calcular los beneficios que se podrían generar si nosotros conservamos un espacio natural, conservamos servicios ecosistémicos, conservamos cuerpos de agua, conservamos población de la zona. Entonces podemos encontrar los beneficios de ese tipo de proyectos de conservación. O podemos identificar o cuantificar, en este caso, las empresas mineras un recurso natural y podrían calcular cuáles serían los beneficios que se podrían obtener por la explotación de este recurso natural. Al final, creo que el trabajo de hacer trabajos de valoración ambiental es básicamente poner en mesa y en discusión que las decisiones de política pública deben pasar en base a una evidencia empírica. Y esa evidencia empírica es la evaluación de impacto ambiental. Y sobre todo incluyendo el componente de valoración. Entonces, este es el caso de Puno, por ejemplo, para dar respuesta que por qué es importante valorar. La valoración económica, por ejemplo, bueno, esto es las fotos de hace 5 años con una foto reciente.
Entonces uno puede mirar qué ha pasado con la bahía. Si nosotros teníamos una bahía contaminada, incluso hace 15 años o 20 años atrás, esto de las lentejas era mucho más amplio en la zona de, digamos, de contaminación. Bueno, no era contaminación, era una eutroficación, es decir, un exceso de nutrientes que básicamente hacía que surjan las lentejas. Y esto surgió debido a la presencia de la laguna, bueno, la mal llamada planta de tratamiento, nosotros lo llamamos la laguna de estabilización, y básicamente lo que ha ido es generando que se desborde porque no se ha pensado en el crecimiento de la población, y eso ha generado que rebase la capacidad de almacenamiento de las aguas residuales en estas lagunas de estabilización. Entonces la pregunta es, ¿genera beneficios descontaminar la bahía del lago? Si genera beneficios, nosotros podemos decir, si nosotros recuperamos los servicios ecosistémicos de la bahía, es decir, que existe más especies del lago, que las lentejas ya no tapen la capacidad de resiliencia de los cuerpos de agua, que permita que existan la flora y fauna, en este caso del lago Titicaca, y la biomasa de todo lo que tiene que ver con la bahía, de pronto podríamos encontrar beneficios positivos. Yo recuerdo que cuando llegué por primera vez a la ciudad de Puno, a mí me invitaron, les cuento, será hace más de 25 o 30 años, me invitaron a nadar al lago. Y efectivamente fuimos a nadar al lago y pudimos entrar porque aún existía un espacio donde era transparente, uno se podía recrear. Hoy, si uno va, se mete al agua a nadar, corre el riesgo de contraer alguna enfermedad a la piel o incluso por ingerir ese recurso hídrico. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner en discusión, ¿genera beneficios la descontaminación o recuperación de este cuerpo de agua? Pues hay que calcular cuánto es ese beneficio por descontaminar. Y si no se quiere descontaminar, podemos calcular, por ejemplo, el valor económico por mantener estas lagunas de oxidación o estas lagunas de estabilización. Entonces, podríamos comparar dos beneficios, de manera que al final nosotros tenemos que recomendar o recuperamos o continuamos como se sigue manejando la bahía del Titicaca. Entonces, para esto también es necesario utilizar una metodología de valoración ambiental que nos va a permitir finalmente recomendar cuál es la mejor decisión respecto de dos proyectos. O conservamos o continuamos con el proyecto de haciendo algunas mejoras en la laguna de estabilización. A ver, respecto a este tema, nosotros en Perú particularmente aún no se ha trabajado nada en temas de reducción de emisiones. Bueno, salvo que se ha ido sustituyendo el uso de algunos insumos. En el caso de otros países, les cuento una experiencia personal. Yo hice una consultoría para la empresa que se llama Biogas. Es una empresa colombiana que está a cargo de la extracción del gas que se genera en el relleno sanitario Doña Juana. Este relleno sanitario de Doña Juana es el más grande de Sudamérica porque recibe a la fecha aproximadamente casi 6.000 kilos, 6.000 toneladas diario de basura. Entonces, cuando yo lo conocí en el 2001, recibía en promedio 5.000 toneladas. O sea, mira, ha pasado aproximadamente 20 años y durante esos 20 años ha incrementado la generación de residuos sólidos y este relleno sanitario acoge a diario 6.000 toneladas diarias. Entonces, ¿qué han ido trabajando? Lo interesante de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que es la que está a cargo de la administración de este relleno sanitario, lo ha derivado o ha generado una entidad submunicipal que se llama la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, más conocido como UESP. Básicamente ha hecho un proyecto de reducción de emisiones frente al cambio climático. ¿Y cuál ha sido la estrategia? La estrategia ha sido que a partir del almacenamiento de la basura se pueda extraer
después del el encapsulamiento, o sea, ustedes saben que existe toda una estrategia para manejar adecuadamente un relleno sanitario, que eso lo hace una empresa que se llama Activa, y la empresa que se encarga de sacar el gas se llama Biogás. Entonces, han pasado casi 30 años que tienen este relleno sanitario y dentro de sus encapsulamientos tienen unas cañerías que básicamente lo que hacen es sacar el lixiviado. Entonces, han hecho un estudio de valoración económica. Bueno, eso lo hicimos en todo un equipo de compañeros de trabajo y hemos encontrado que los lixiviados que se generan en el relleno sanitario son altamente contaminantes y eso cuando llegan a los cuerpos de agua, pues generan el alto riesgo de traer riesgos de cáncer, porque los contaminantes que se unen dentro de este lixiviado, pues son altamente contaminantes. La primera estrategia de solución, cuando nosotros hicimos el estudio de valoración por la generación de residuos contaminantes de relleno sanitario, fue la instalación de la primera planta de tratamiento en el 2002 de una planta de tratamiento para aguas residuales específicamente para lixiviados. Hoy, Bogotá es la primera ciudad en Colombia, no conozco el caso peruano, en tener una planta de tratamiento de aguas de lixiviados y es la primera que echa esos vertimientos a los cuerpos de agua final porque permite cumplir con los estándares de calidad ambiental para vertimiento. Es decir, que la empresa Activa ha recibido mucho reconocimiento por ese tipo de comportamientos, porque nosotros encontramos que si no hacían ese tipo de comportamientos, la población y la sociedad iba a seguir contaminándose. ¿Y cuál ha sido el segundo componente? Después de haber ya encapsulado durante más de 30 años el relleno sanitario, Bogotá tiene ¿cómo diríamos? Un capital natural generado, entre comillas eso de capital natural, por haber generado el potencial para que hoy ese relleno sanitario tenga la capacidad de poder producir gas. Entonces, la consultoría que nosotros decimos fueron dos. La primera parte era en calcular los beneficios económicos que se podrían obtener por extraer gas de este relleno sanitario. Y la segunda consultoría que nosotros hicimos para esta empresa Biogás era básicamente calcular los beneficios económicos por realizar comercio ambiental. Ellos, a la fecha, por sacar el CO2, o en este caso el gas del relleno sanitario, ellos trabajan con un certificado de reducción de emisiones, que está a $25 la tonelada, y esta empresa no le cobra un solo centavo al municipio por hacer esa extracción. Al contrario, nosotros encontramos que si nosotros nos dedicamos a ese tipo de actividad de extraer gas y vender el gas para actividades económicas, incluso actualmente se utiliza, el 50% se utiliza para la generación de electricidad para Bogotá, la empresa le paga una regalía al municipio aproximadamente del 20% de los ingresos que obtiene por la venta del gas a la empresa eléctrica. Entonces, hacer valoración te permite calcular daños ambientales. Hacer valoración te permite calcular beneficios. Y hacer valoración te permite hacer comercio justo desde el punto de vista ambiental. Entonces, la importancia de realizar trabajos de valoración ambiental básicamente te permiten construir instrumentos para que tú puedas tomar decisiones y las autoridades políticas finalmente puedan sugerir lo mejor para la sociedad. Porque si no se sacan los gas, por ejemplo, en este momento, si no se extrayera el gas de relleno sanitario, existiría el riesgo de que este gas vaya al medio ambiente y contamine gran parte de Ciudad Bolívar, que es la que está aledaña al relleno sanitario, y por lo tanto habría el mayor riesgo de morbilidad, incluso de mortalidad, por estar expuestos a este tipo de gases que son gases de efecto invernadero. Entonces, como verán, la importancia de trabajar con temas de valoración básicamente nos dan instrumentos para que nosotros podemos sugerir a los políticos y puedan tomar una mejor decisión. A partir de esto,
nosotros vamos a utilizar las siguientes definiciones. Estas definiciones son los beneficios económicos del capital natural que generan el sistema ambiente-recurso o el sistema del medio ambiente. Para esto nosotros vamos a identificar un beneficio que se llama valor económico total. Bueno, también lo podemos utilizar como daño ambiental, ¿sí? Pero vamos a pensar que todas las actividades o todos los proyectos generan beneficios. Entonces, el primer concepto que vamos a trabajar se llama valor económico total. ¿Y qué es el valor económico total? Es la suma de todos los beneficios que se van a obtener producto de una actividad o de un proyecto de inversión. Entonces, básicamente tenemos tres componentes de valor económico total. Una que se llama valor de uso y valor de no uso. Luego, el otro componente es la suma de valores de uso activo y valores de uso pasivo. Y finalmente, la suma de valores mercadeables y no mercadeables. Para tener una mejor idea de esto, vamos a utilizar la siguiente gráfica. Entonces, el valor económico total, básicamente lo que representa es cuánto las personas están dispuestos a pagar por una actividad de descontaminación o por una mejora ambiental. Entonces, a ver, en este momento, por ejemplo, uno le podría preguntar a usted, por ejemplo, los que están aquí en Alto Puno, ellos reciben agua, o digamos, EMSA Puno les abastece de agua por una instalación directa que viene de Totorani. Entonces, una pregunta que se le podría hacer a la población de Alto Puno es preguntarle, oiga, ¿usted estaría dispuesto a pagar para que siga conservándose la fuente de captación de Totorani, para que siga contando usted con este líquido elemento? Entonces, probablemente las poblaciones que conocen Totorani, uno puede decir, bueno, ¿cuánto paga EMSA por sacar agua? Pues no paga nada, pero a mí sí me cobra. Entonces, lo que ellos pueden decir, yo no estoy dispuesto a pagar porque ese recurso natural es gratis. Pero, si nosotros tuviésemos un cambio climático significativo, implica, imagínense que el clima aumentara de calor, la temperatura medio punto para arriba, probablemente los niveles de caudal que sigan llegando al río Totorani, bueno, a la fuente, en este caso a Totorani, probablemente disminuyen caudal. Y la única estrategia para conservar ese proyecto sería siendo a través de proyectos de reforestación o a través de cosechas de agua en la parte alta. Y nosotros le volvemos a preguntar al vecino de Alto Puno, le diríamos, oiga, ¿usted estaría interesado, cuánto estaría dispuesto a pagar para hacer proyectos de reforestación o forestación y cosecha de agua en las cabeceras de cuenca? Probablemente la población diga, pues ese recurso natural sigue siendo gratis, así que no estoy dispuesto a pagar. Pero si nosotros le cambiamos el concepto y realmente surgiera un problema significativo en el cambio climático, de manera que ese recurso, ese cuerpo de agua, esa fuente de captación se eliminaría, es decir, se extinguiría ese río, esa fuente de captación, la pregunta le diríamos, oiga, ¿cuánto está dispuesto a pagar por agua ahorita que no tiene más agua? Porque el punto de captación, que en este caso sería Totorani, ya no habría agua para distribuir en Alto Puno. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué le diríamos? Pues posiblemente, oiga, coja su cilindro, yo llevo mi cisterna y vendo mi líquido elemento, en este caso el agua, al precio que a mí me convenga si yo fuese... el precio que a mí me convenga para cobrarles a los vecinos. Entonces la pregunta es, ¿solamente la gente valora cuando hay escasez de recursos? Pues la pregunta es sí. Entonces, cuando un recurso es escaso, la gente recién comienza a valorar, recién comienza a pagar. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en los meses de julio y agosto. No sé si ustedes han visto la cruda realidad que ha vivido nuestro país con la escasez de oxígeno. Por ejemplo,
Ahora que ya pasó de alguna forma esta pandemia, digamos, el crecimiento del contagio acelerado, hoy uno encuentra oxígeno en diferentes tiendas. Antes de la pandemia nadie quería oxígeno, es más, estaba barato los balones de oxígeno. En la época donde se demandó más oxígeno, pues el oxígeno llegó a costar a montos increíblemente astronómicos. De la misma manera, por ejemplo, en ese momento nosotros valoramos la vida cuando nos contagiamos, pero cuando no están contagiados o cuando no estamos contagiados, nosotros no valoramos el oxígeno. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Solamente lo necesita, bueno, solamente valora el que lo necesita. En este caso del agua, por ejemplo, si nosotros no tomamos conciencia de la importancia de conservar, de preservar, a hacer proyectos de conservación, a hacer proyectos de mejora, a hacer proyectos de cosecha, siempre, entre otras características que implique desarrollo sostenible, es decir, pensar en el futuro, pues probablemente las personas no van a estar dispuestos a pagar. Si nosotros le damos el valor, lo necesario, es decir, que la gente pueda pensar en las futuras generaciones y en el mañana probablemente pueda decir, sí, yo estoy dispuesto a pagar porque voy a tener más agua o no me va a faltar agua y siempre voy a tener la disponibilidad. Entonces, en el caso específico de Alto Puno, si se agotara este recurso, de ese cuerpo de agua de Totorani, la única alternativa sería bombear agua del lago Titicaca hacia Alto Puno, que actualmente no se hace. Entonces, lo que sí se podría hacer en ese escenario sería, bueno, yo te voy a bombear el agua hasta Alto Puno, pero el costo se va a triplicar. Les apuesto que las personas estarían dispuestos a pagar el triple de la tarifa con tal de tener agua. Entonces, ahí sí aparece esa disposición a pagar. Entonces, ese es el concepto básico que vamos a incluir y vamos a comenzar a diferenciar que este valor económico total tiene dos componentes. El primer componente se llama el valor de uso y el segundo componente es el valor de no uso. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que se complete más la idea y hablando exactamente del ejemplo que estábamos conversando del caso de Totorani. El caso de valor de uso, por ejemplo, nosotros podemos identificar que muchos de nosotros, así como les había mostrado algunas imágenes, ustedes también tienen sus fotografías de haber hecho recreación. O de, por ejemplo, en Semana Santa, habitualmente siempre compran algunos productos, bueno, creo que por parte de las costumbres es comprar un ramo de algunas especies, digamos que son plantas nativas o algo que tenga que ver con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, durante esta época, no sé si les ha pasado eso a ustedes, pero la información de tratamiento natural, de tomarse matico, eucalipto, entre otras hierbas naturales, ha hecho de que nosotros valoremos el tema ambiental. Es decir, lo que hemos hecho es darle un valor a las plantas medicinales, darle lo que nos genera el medio ambiente. Y a eso nosotros le damos el valor de uso directo. Por ejemplo, el eucalipto que 5 ramos antes se vendían a 50 céntimos, esos 5 ramos en el mes de julio y agosto costaba 2 soles. Entonces, tú le dabas importancia a la prevención, entonces tenías que pagar tus 2 soles. Entonces, ahí viene el tema de valor de uso directo. Ahora, si el tema es ir a recrearte, por ejemplo, a la bahía del Titicaca o te vas a alguna de las playas que tiene Puno, tanto Juli, no sé, Yocará, Chifrón o alguna de las playas, entonces uno puede decir que está haciendo de uso directo. Otra forma de hacer uso directo es también hacer actividades de turismo. Ahora, otro tipo de valor de uso tiene que ver con el valor de uso indirecto. Entonces, por ejemplo, muchas personas no se atreven a ir al lago o acá a la bahía porque dice, de lejos se ve mejor, de cerca me puedo enfermar, me puedo contaminar. Entonces, pero sí la vista panorámica le permite obtener un beneficio. A eso se llama valores de uso indirecto. Y hay un valor más dentro de este valor de uso, que es el valor de opción. Uno dice, pues algún día iré por ese lugar, me recrearé, pero por el momento pues doy la alternativa de no ir.
Entonces dice, algún día iré. Cuando dice algún día iré, significa que probablemente lo haga y significa que es un valor de uso. Que por cierto, más adelante vamos a conversar sobre este punto de valor de opción. Por el otro lado, existe el valor de no uso. Por ejemplo, dice, a ver, no sé cuántos de ustedes conoce el oso andino, no sé cuántos de ustedes conocen una orca o una ballena azul, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tocar uno de ellos o verlo visto en vivo y en directo, pero a mí me gustaría por lo menos que siga existiendo esas especies. Como alguna vez, por ejemplo, alguna vez me preguntaron de niño, me hicieron comer el boga, estamos hablando de unos 30, 35 años atrás, y bueno, recuerdo mucho que en casa comíamos boga y nos traían de Arapa. Nos traían bizcacha, por ejemplo, de la zona de Conima. Hoy no tenemos ese tipo de, bueno, ya se extinguió el boga, ya bizcacha solamente creo que hay en Lampa, pero sí a mí me preguntan, oiga, queremos hacer un proyecto de conservación de bizcachas, conservación de la boga o repoblamiento de algunas especies ícticas del lago. Yo diría, pues yo no lo voy a comer, pero sí me gustaría que por lo menos esas especies existan aún, así sea en un museo o así sea en un acuario. De manera que yo ya no lo voy a usar esa especie, ya no lo voy a consumir. Es más, se prohíbe el consumo de esas especies, pero dicen, oye, tú estás interesado en hacer ese proyecto, ¿pagarías, por ejemplo, para ir a ver este tipo de museos? Yo diría, sí, pagaría. Entonces, pero no porque yo voy a ir, sino porque espero que mis hijos conozcan ese tipo de especies. Entonces, hay dos tipos de valores que vamos a detallar a continuación con el siguiente ejemplo. Entonces, el valor de uso, como ustedes pueden notar, por ejemplo, nosotros podemos ver en el caso de la agricultura, nosotros le damos un valor a la tierra, le damos un valor a, digamos, a la lluvia. ¿Por qué los agricultores lo usan directamente a través de su actividad económica? Entonces, ellos tienen un valor directo. Esos valores directos corresponden básicamente derivados de la producción. Esos valores directos provienen básicamente porque nos generan alimentos, nos generan insumos, nos generan medicinas. Entonces, nosotros pagamos por un ramo de matico o por unas hojas de matico. Pagamos por un ramo de eucalipto. Nosotros pagamos por un ramo o por un conjunto de ramos, un amarrado de manzanilla. Entonces, nosotros le damos un valor directo a los productos que nos proporciona el medio ambiente. Los agricultores valoran directamente la tierra porque esa es su principal actividad. Los ganaderos valoran mucho el recurso hídrico, los alpaqueros de la misma manera. Entonces, ellos valoran el recurso que directamente hacen uso para sus actividades económicas. Ahora, ¿hay valores de uso indirecto? Sí las hay. ¿Cuáles son? Básicamente son aquellos, por ejemplo, que nosotros, ¿se imaginan ustedes qué sería de la ciudad de Puno o de las ciudades que están aledañas, circunlacustres al lago? ¿Qué pasaría si no existiera el lago? ¿Cómo sería el clima de nosotros? Bueno, existen estudios que han realizado algunos geógrafos, a personas que se han dedicado al tema, ver cuáles son los atributos que tiene que tener un cuerpo de agua. Básicamente, si no tuviésemos este cuerpo de agua, tendríamos el clima aproximadamente de Macusán y tendríamos el clima de las zonas de La Raya o, bueno, características similares. Habría muy poca posibilidad de tener este clima que aún, por ejemplo, nos permita regulación de clima. ¿Qué más nos proporciona el medio ambiente? Básicamente genera o cumple algunas funciones que nos permiten nutrientes, polinización, regulación climática, regulación hídrica, permite realizar trabajos de investigación, conserva hábitat, digamos, de especies nativas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los componentes importantes que debe incluirse dentro de la valoración económica es identificar los valores indirectos que nosotros obtenemos de estos ambientes. Por ejemplo, las personas que viven cerca a la laguna de estabilización, aquí en la ciudad de Puno, alguna vez me ha tocado hacer algunas actividades de monitoreo. Es insoportable estar, digamos, sobre todo en los meses de junio, julio y agosto,
ir a esos lugares y cuando hay sol. Es completamente irrespirable. Yo no sé cómo las poblaciones de esa zona habitan esos espacios. Y entonces es necesario realizar estudios de cuánto es el daño que genera no solamente a la sociedad, que en este caso Puno, sino directamente a la población que vive en esa zona. Entonces, hay valores de uso que en este caso no serían beneficios, sino serían daños que nosotros recibiríamos. Y el tema de valor de opción. A ver, aquí vamos a retomar el ejemplo que hemos estado hablando de Totorani. A ver, estos valores básicamente provienen de la producción y consumo de bienes como alimentos, materiales y medicinas, pero que posiblemente vamos a utilizar en el futuro. Entonces, mucha gente, por ejemplo, como el ejemplo que estábamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros a los de Totorani, perdón, a la gente de Alto Puno les preguntáramos, oiga, ¿usted estaría dispuesto a pagar para que nosotros podamos hacer un proyecto para que podamos bombear agua desde la zona del lago para Totorani o para la zona de Alto Puno? Probablemente la población diga no. Entonces, vamos a poner un contexto más interesante. A ver, Puno ciudad está dividido, digamos, para EMSA Puno, está dividido en dos partes. Entonces, una parte, la zona norte, por ejemplo, la zona de Huáscar hasta Mariano H. Cornejo, toda la zona de Huáscar, la zona Alto Huáscar y las zonas que van hasta Alto Puno, y toda esa zona tienen abastecimiento de agua del cuerpo de agua de Totorani. Es decir, que la población donde yo vivo en esta zona norte de la ciudad de Puno, nosotros dependemos del abastecimiento de agua de Totorani. Y el resto, obviamente, el resto que es el 75-80%, el agua que consume es de la planta Chimu, que es la fuente de captación de EMSA Puno que está en el lago. Entonces la pregunta sería, si a mí me preguntaran, por ejemplo, oiga, ¿usted estaría dispuesto a pagar, por ejemplo, por mejorar o descontaminar la bahía de Puno, porque esa es la fuente de captación para el agua que tiene Puno? Yo digo, pues esa agua, a mí, pues por el momento no estoy interesado porque yo tengo de Totorani. Entonces, a mí, yo estaría diciendo, oye, yo nunca voy a consumir agua del lago. Pero, ¿qué pasaría si sucediera el fenómeno de que efectivamente Totorani se seque? O haya un daño irreversible en, no sé, cualquier fenómeno natural que pueda suceder y que haga que ese cuerpo de agua se extinga. Entonces, yo en ese escenario, como yo no he hecho ningún tipo de participación, yo no valoré un proyecto futuro que era la futura, no sé, aquí un tanque elevado que yo debería de financiar, probablemente me perjudique porque que me vuelvan a dar agua significa que tienen que bombear mucho más fuerte el agua. Y construir un reservorio demoraría aproximadamente no menos de 6 meses hasta un año. Ahora, pero si yo dijera, a ver, estoy dispuesto a pagar para que descontaminen el lago, pero por si acaso, ¿no? No sé si lo voy a usar, pero sí estoy a favor de la descontaminación para que la gente consuma agua, porque probablemente yo estoy considerando que futuros riesgos que pueda generar por la interrupción de la fuente de Totorani, yo me pueda perjudicar. Entonces, yo estoy valorando alternativamente una posibilidad, es una opción que en el futuro pueda suceder, pero lo estoy haciendo de forma indirecta. Entonces, ese es el mecanismo para calcular el valor de uso, para calcular valoración económica ambiental. Y por el otro lado, tenemos los valores de no uso. A esto directamente le asocian valores de existencia. ¿Y qué cosa es ese tipo de valoración? Esa valoración básicamente implica que nosotros, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes conozcan, esta es nuestra especie que tenemos en Puno, en la zona de ceja de selva o en la selva, que es el famoso oso andino.
Este oso andino está en riesgo de extinción. ¿Y cuántos de ustedes lo conocen? Pues yo, a pesar de estar en funciones, no he tenido la oportunidad de verlo directamente. Sí he visto en videos de las personas que han hecho el trabajo de campo para identificar a qué poblaciones se va a beneficiar con el proyecto de conservación de biodiversidad de los 18 sitios prioritarios. Entonces he conocido esta especie solamente en videos, pero sí me gustaría verlo en vivo y en directo algún día. Y si no lo veo, pues estoy dispuesto a que se siga conservando, pero que exista dentro de nuestro espacio natural, de nuestra región Puno, como capital natural. Por lo tanto, yo sí estaría dispuesto a pagar por conservar esa especie, así no lo vea. Entonces, a eso se llama el valor de no uso. Ahora, ¿cuántos de ustedes, a ver, aquí me faltó una imagen, no sé cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, la especie suri, que es una avestruz pequeñita que tenemos en la región Puno? ¿Cuántos de ustedes lo ha visto? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que siga existiendo? A pesar de ser una especie que es de Puno, que justo que compartimos áreas de, digamos, de la zona de donde vive esta especie, entre Moquegua y Tacna, entonces hay mucha población que no lo conoce. Y probablemente no lo conozca si es que siguen degradando o siguen extinguiendo esta especie. Entonces nosotros podríamos pensar en un valor de opción o un valor de existencia. Entonces, básicamente lo que nos ayuda es esta estrategia de identificar valoración económica, es básicamente darle valor desde el punto de vista social a todo un conjunto de atributos. Entonces, aquí hay otro ejemplo de otro autor. Aquí básicamente identifica dos tipos de valores, un valor de uso y un valor de no uso. El valor de uso directo, que básicamente lo asocia a valor de mercado, como hemos comentado, que es la agricultura, la tierra, las actividades pecuarias y la rentabilidad del recurso suelo. Entonces, directamente nosotros vamos al campo, a una chacra, podemos comprar los productos. Y entonces, el hecho que nosotros estemos pagando, por ejemplo, no sé si a ustedes les pase, cuando uno va al mercado o va a un mercadillo, por ejemplo, caso de Paucarcoya, uno se va a Juli, siempre busca los productos de la zona. Por ejemplo, aquí en casa tenemos la costumbre de comprar productos de Ichu. Entonces dice, ¿tiene cebolla de Ichu o tiene un producto de Ichu, las habas? Entonces, hay una característica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos valorando ciertos productos que nosotros, digamos, conocemos ciertas zonas. Y los agricultores saben que tienen ese atributo, entonces valoran también su actividad, en este caso la tierra y la producción. En el caso de no mercadeables, básicamente tiene que ver con, por ejemplo, hay turistas que vienen a Puno solamente a ver dónde hay papa, cómo vive la gente, qué cosa come, solamente con actividades de recreación. Y como dicen algunos amigos, es como el amor, ni se compra ni se vende, porque no hay, digamos, cómo comprar felicidad. No hay forma, no hay un mercado de felicidad. No hay un mercado, digamos, por ejemplo, el hecho de que tú te vayas al mejor hotel del mundo, no sé, a donde tú vayas a recrearte, no significa poder ir al mejor hotel del mundo, no significa que vas a estar feliz. Puedes ir a un lugar el más caro del mundo, pero puede ser aburrido. Entonces, va a depender mucho de este tipo de recreación, no hay mercado. Por lo tanto, es no mercadeable. Y el tema de investigación. Recuerden que los espacios naturales permiten hacer investigación. Ahora, ¿cómo sabían, por ejemplo, que el eucalipto era bueno para la tos? ¿Cómo sabían que el matico es bueno para, digamos, preventivo de este tipo de males que básicamente mejoraban nuestro pH? ¿Cómo sabían que la manzanilla? Pues bueno, alguien o algunos investigadores se han dedicado básicamente a ver el tema de las características o los atributos de estas hierbas y producto de ese trabajo de investigación, pues, bueno, obviamente no tiene mercado la investigación, yo no saco un investigador para decir quién me paga por la investigación, lo que sí puedo hacer es, resultado de la investigación, puedo decir, mire, este tipo de resultados o este tipo de importancia desde el punto de vista de alimentación o de salud, nos va a generar estos productos del medio ambiente. Y algunas funciones que nosotros valoramos también dentro del valor de uso es básicamente lo que mencionamos, la regulación hídrica, captura de carbono, protección del suelo y la preservación de biodiversidad. Entonces, como pueden ver en el valor de uso, esta es otra definición que básicamente identifica los valores o los beneficios que podemos obtener desde el punto de vista de valor de uso.
Y desde el punto de vista de valor de no uso, tenemos lo que se llama información genética, opciones de recreación y opciones de uso. Aquello lo que hace mención es básicamente si lo utilizaré. Si no lo uso, igual que exista, ¿no? Entonces, básicamente ahí va a estar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido al banco de germoplasma, por ejemplo, de la universidad? ¿Cuántos han ido a ver las semillas? ¿Qué cosa tenemos ahí en ese banco de germoplasma? Entonces uno dice, pues no, pues a mí no me importa, pues bueno, y pero digo, pues, ¿sabes qué? Si nosotros ayudamos o pagamos, hacemos un aporte o un proyecto para que se fortalezca el banco de germoplasma, probablemente lo que nosotros podemos es asegurar nuestro futuro en temas de seguridad alimentaria, porque tendríamos la mejor semilla, porque ahí tenemos las mejores semillas de quinoa, de papa y de todas las especies, de habas, de todas las especies que son productos netamente orgánicos. Entonces, pueda que sí, pueda que no, no lo sabemos. Entonces, es una forma de valorar también desde el punto de vista del valor de no uso. El valor de existencia, como le estaba comentando, uno puede decir, por ejemplo, miren, hay muchas poblaciones que son muy católicas, dicen, oye, quisiera que mi iglesia se conserve porque aquí vino Francisco Pizarro, Diego de Almagro, no sé, alguna persona importante, y fundó, yo quisiera que esto se siga conservando. Entonces, es básicamente como darle un valor patrimonial, un valor histórico. Entonces, Cusco, por ejemplo, hizo bueno, hay un estudiante de la maestría, que es de Cusco, hizo un estudio de valoración económica de los atributos turísticos que tiene Cusco y calculó los beneficios de tener esas iglesias. Entonces, lo importante que mostró es que si ellos cuidan sus patrimonios culturales, como Sacsayhuamán, el centro de la ciudad, las principales iglesias, las principales, digamos, restos arqueológicos, beneficio por el tema de las visitas de los turistas. Entonces, la ciudad tiene un valor histórico, un valor cultural. Entonces, si ellos invierten en el tema de Cusco, en su restauración, pues básicamente lo que están logrando es que va a existir esos restos arqueológicos y va a generar beneficios para la sociedad. Hace poco, por ejemplo, el año pasado hubo un problema con el Hotel Sheraton que se estaba construyendo. Bueno, finalmente la justicia le dio la razón a Cusco y tenían que demoler un hotel porque había modificado algunas estructuras arqueológicas de la zona que básicamente le quitaban el valor cultural, el valor patrimonial que tenía esta zona. Entonces, como verán, es importante hacer estudios de valoración, porque ese estudio de valoración que les comento que hizo este estudiante permitió ser utilizado para decir de que se estaba perdiendo valor histórico, se estaba perdiendo valor patrimonial. Por lo tanto, es otra forma de hacer valoración económica, pero desde el punto de vista de conservación patrimonial. Finalmente, un valor de no uso también está asociado a este tema de valoración económica, es aquel valor que le da la gente. Por ejemplo, cuando mencionaba a ustedes al principio de la reunión de hoy, si ustedes conocían la ballena azul o conocían un orca o conocían alguna especie de pronto bueno, yo nunca lo he visto, yo lo he visto solamente en videos y en películas. Y bueno, a mí me preguntarían, oiga, ¿usted estaría dispuesto a pagar o a aportar o a hacer un apoyo voluntario para que Greenpeace siga protegiendo estas especies, para que los piratas no capturen a estas especies que están en peligro de extinción como las orcas y las ballenas azules? Yo diría, pues bueno, mira, yo no sé si lo veré algún día, no sé si lo comeré, no tengo idea, pero sí me gustaría que sigan protegiendo a esas especies, porque quisiera que ojalá de repente mis hijos llegaran a conocer. Entonces yo me pongo a pensar, digo, sí, yo quisiera dejar una herencia, por lo menos decir, hijo, yo estoy ayudando a conservar esas especies, he dado mi aporte, aquí está mi marbete de Greenpeace, entonces digo, hijo, no te preocupes que Greenpeace se va a encargar de que en algún momento de tu vida tú vas a conocer esa especie. Lo que estoy dejando es un legado. Entonces, pensando básicamente en la conservación de flora, fauna y algunas características del ecosistema que básicamente ayudarían a tener en un futuro, de pronto, con población conservada a través de esta fundación. Entonces, como verán, la valoración económica contempla todos estos elementos y entonces implica todo un trabajo bastante detallado. A partir de estos, señores, surgen dos conceptos que son claves para que nosotros podamos hacer los trabajos de valoración.
un primer concepto que es el excedente del consumidor, que básicamente lo que está escrito ahí es, a ver, es lo que uno recibe como beneficio cuando compra un bien o un servicio y porque existe mercado. Por ejemplo, no sé si a ustedes les haya pasado esto, ¿no? Uno se compra un artículo, un producto, y entonces uno va, bueno, antes de que se compre va al mercado, ¿no? Entonces en el mercado hace una pregunta y le pregunta y dice, ¿a cómo cuesta el producto? Por ejemplo, a ver, les voy a comentar, es una experiencia personal para que vean de qué en qué consiste en la vida real. Alguna ocasión yo salí del país y entonces hay un producto de Perú que me gusta, ¿no? Que es la chicha morada. Entonces, cuando nosotros fuimos a un restaurante extranjero, había un restaurante peruano, y entonces había una lista de productos y no tenía precios, solamente decía producto peruano. Entonces ahí había dentro de la lista de productos, había un producto que era chicha morada. Entonces nosotros al preguntar cuánto costaba, nos dijo que costaba $5 el vaso. A lo cual nosotros nos asustamos porque era muy costoso, $5. Un vaso acá compras una jarra, pues pagas $1 o $2 máximo, pero estaba $5 el vaso. Entonces, entre todos nos miramos, entre los que estamos en esta reunión, y compramos solamente 2 vasos, porque lo máximo que nosotros estábamos dispuestos a pagar era, digamos, $3 por vaso, pero resulta que era muy costoso los $5. Entonces lo que hicimos fue pedirnos un vaso para 2 personas. Pagamos 2.50, pero fue lo máximo que estábamos dispuestos a pagar. Entonces, aquí viene la pregunta. Y entonces, ¿cómo se calcula el excedente del consumidor? Si a nosotros nos hubiesen dicho, oye, cuesta $1 el vaso, yo hubiera dicho, deme uno, sin duda. Pero lo máximo que estábamos dispuestos a pagar era $3. Entonces nosotros ahí calculamos, hicimos nuestros números, bueno, finalmente nos alcanzó para comprar un vaso cada 2 personas, entre 2, teníamos que dividirnos. Entonces ahorita les voy a mostrar gráficamente, entonces una cosa es el precio que pagas realmente y otra cosa de lo que tú estás dispuesto a pagar como máximo, ¿ya? Entonces ese concepto es fundamental para que nosotros podamos utilizar alguna metodología de valoración ambiental. Por ejemplo, en el tema ambiental, a ver, lo quieren irse a los uros. Digamos, en ciertas épocas del año, el viaje de los uros sube su tarifa. Sube tanto que mucha gente no viaja. Entonces, es lo máximo que estás dispuesto a pagar. Por ejemplo, puede ser 10 soles. Y cuando hay promociones te dice, bueno, te puedo llevar a 5 soles, entonces uno dice, si está menos de 6, yo viajo. Entonces, es básicamente un cálculo que tú tienes que identificar entre el precio que tú estás dispuesto a pagar como máximo y lo que realmente pagas. Y ahorita lo vamos a hacer gráficamente. Y en el caso del productor, básicamente es cuánto tú estás dispuesto a recibir como mínimo y la diferencia en lo que realmente recibes. Por ejemplo, los agricultores, cuando sacan un producto al mercado, ellos saben que si venden debajo de 2 soles el kilo, pierden. Entonces ellos, lo mínimo que están dispuestos a recibir es 2 soles. Pero cuando un agricultor va al campo, lo ofrece a 3 soles. Entonces la gente de la ciudad que compra esos productos, lo paga sin discusión, porque sabemos de que esos productos son orgánicos. Entonces ahí se calcula el excedente del productor. Lo que él quería recibir era 2 soles, pero termina recibiendo 3, entonces él recibe un beneficio, esa diferencia que sería 1 sol. Entonces ahorita vamos a verlo mejor con un gráfico, a ver. Entonces a esto me refiero lo máximo que estás dispuesto a pagar y realmente pagas. Este data, todos tenemos una curva de demanda por bienes y servicios. Esa demanda básicamente construye un triángulo, define la primera parte. Y entonces este punto A que ustedes ven aquí arriba
corresponde el precio máximo que estás dispuesto a pagar, que puedes o no pagar. Si a ti te cobran un punto más por encima de este límite, lo que va a suceder es que tú no vas a comprar el producto. Pero si a ti te cobran por debajo de este punto, entonces este es el punto máximo que, digamos, esto es lo que realmente pagas y esto sería lo que estás dispuesto a pagar como máximo. Como ya tienes esta curva de demanda y tienes esta recta que es el precio que tú pagas y la cantidad que tú compras, entonces todo este triángulo se llama excedente del consumidor. Y entonces, en términos económicos, ¿qué significa para los economistas? Significa que esos son los beneficios que uno recibe por consumir ese bien. A ver, vámonos a un ejemplo. No sé si les ha pasado, pero muchas personas ahora se compran teléfonos de alta gama, ¿no? O se compran algún artículo que les llama la atención, por ejemplo, una casaca de pronto que está de moda, y yo puedo decir, oiga, esta casaca es la única que hay en la región Puno, así que yo me la compro, pago un monto por eso y yo salgo a lucirme por la calle. Me voy feliz luciendo esta chaqueta. Entonces, esa felicidad que yo siento al usar esta casaca, esa alegría, no sé si les haya pasado a ustedes con algún artículo, con algún producto, etcétera, etcétera, esa felicidad que ustedes sienten al usar un producto o al consumirlo, esa felicidad es el excedente del consumidor. Entonces nosotros podemos calcular los beneficios de acceder a un bien o a un servicio digamos, porque existe el mercado. Por ejemplo, no sé si les haya pasado esto, a ver, cuando uno va al mercado estos días, encuentra el eucalipto que ya no está a 2 soles el amarrado, ha bajado su precio. Pero cuando uno está en casa dice, mire, oye, ¿sabes qué? El eucalipto ha subido mucho, está a 3 soles el amarrado, 2 soles el amarrado, así que yo creo que ya no voy a comprar 2 amarrados, solamente voy a comprar uno. Pero cuando tú vas al mercado, encuentras al vendedor de esta rama, de este producto que es eucalipto, y ya no te vende a 2 soles, te dice está a 1 sol, y tú te sientes feliz porque bajó de precio. Entonces, esa diferencia de lo que tú estás dispuesto a pagar como máximo, que era 2 soles, y lo que realmente pagas es 1 sol, a eso se refiere esto de acá. Este A es el máximo que estás dispuesto a pagar y esto es lo que realmente pagas. Por ejemplo, el eucalipto de estos días y la manzanilla ha bajado de precio. Entonces digo, uy, qué bueno, bajó de precio. Le llamo a mi esposa y le digo, oye, bajó el eucalipto, bajó la manzanilla, o compro uno más, sí, cómprate 2 más, me dice. Entonces, esa felicidad de comprar más significa este triángulo que se llama excedente del consumidor. De la misma manera, el productor obtiene también un beneficio porque lo mínimo que está dispuesto a recibir es B y lo que recibe realmente es este punto, digamos, de intermedio. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de beneficios que puede generar un proyecto. Por lo tanto, un proyecto de conservación, un proyecto de cualquier rubro que involucre el tema ambiental, que signifique mejora ambiental, tener más agua potable, tener mejor aire limpio, trabajar con una ciudad verde o ciudades verdes, hacer áreas verdes en todas las ciudades, poner ciclorrutas en todas las ciudades paralelas a sus vías, que genere mejores condiciones y calidad de vida, significa que vas a obtener excedente del consumidor y también vas a tener excedente del productor. Estos conceptos, señores, básicamente nos van a permitir utilizar en el siguiente concepto. Y este concepto se llama disponibilidad a pagar, que para nosotros ahora desde el punto de vista de economía ambiental significa el valor económico que vamos a encontrar por una actividad. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el valor económico del eucalipto? Por un ramo, el valor económico que yo recibo, es decir, la disponibilidad a pagar por el eucalipto es 2 soles, lo máximo que estoy dispuesto a pagar. Y componentes de la disponibilidad a pagar. Uno, que es el valor que se paga realmente, y el otro es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor surge, por lo tanto, cuando tienes mejores condiciones de vida o mejor calidad de vida, más aire limpio, más agua potable, mejor salud. Entonces puedes pensar en tus proyectos en que vas a generar excedente del consumidor. Y el valor que paga finalmente es el precio que te van a cobrar por. Bueno, ya para finalizar, no sé cuántos de ustedes en este momento, cuánto estarían dispuestos a pagar por una taza de café bien caliente con sus 2 galletas y galletas de quinoa.
Entonces uno se tiene que poner a pensar, dice, oye, en este momento está haciendo frío, una taza de café no me vendría nada mal, entonces digo, pero no hay, aquí en la casa no tengo café, se me acabó, entonces, pero digo, oye, ¿quién me prepara un café? O bueno, o un delivery, y para preguntar del delivery si es que nos puede traer y cuánto nos podría costar. Entonces, básicamente es, en ciertas circunstancias tú valoras algunos productos, y es el caso que les había comentado de la famosa chicha morada. Entonces, si esto podemos pagar, por ejemplo, ¿cuánto pagarían por una taza de chocolate o de café? Pues yo lo máximo que estaría dispuesto a pagar sería 5 soles así con sus 2 galletas. Pero y luego yo llamo al delivery y me dicen, oiga, le cuesta 2 soles. Entonces yo le digo, oiga, aquí somos 3 en la casa, por favor tráigame 3 tazas porque en realidad me parece interesante. Entonces yo puedo pagar lo máximo que estoy dispuesto a pagar por una taza de café es 5 soles. Y me cobran a 3. Entonces le digo, pues está barato. Entonces ahí tengo el excedente del consumidor. Lo mismo puede pasar para el caso de la chicha morada. Estas, por ejemplo, son las últimas computadoras de última generación en la gama top. Entonces, están en el mercado. La pregunta es, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por esta computadora? Bueno, los que se dedican al diseño, a la arquitectura, a hacer planos, me imagino que ellos van a valorar más. En el caso que nosotros, en el caso mío, que yo no me dedico a ese tipo, digo, no, pues lo máximo que pagaría por esta computadora, y si es una i9, pagaría, no sé, unos 7,000 soles como máximo. Y voy al mercado y pregunto, ¿y cuánto cuesta la máquina? Me dicen, 10,000, digo, no, no lo compro, es muy caro para mí. El punto A que les estaba comentando estaría por encima de mi punto A, digo, no, no, no me conviene. Pero si a mí me dijeran, está 5,000 soles, le digo, véndame uno. O de repente hasta 2 puedo comprar. Pero va a depender mucho de qué tipo de uso le vas a dar. Siguiente pregunta. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por este carro Toyota Fortuner 2021? Que ustedes que hacen trabajos de campo, de ingeniería, y lo interesante, este carro hace todo, solo que no lava, no cocina, no plancha, pero hace de todo en la carretera. Entonces uno puede decir, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por este carro? Entonces yo digo, pues bueno, yo conociendo los atributos, un vehículo actualmente de estas características está costando en el mercado de la versión 2020, está sobre los 49,000 dólares, yo pagaría 50,000 dólares como máximo. Si me dicen 55, no, no lo compro. Entonces, si me dicen hay promoción, probablemente lo puede. Entonces, ese es el tema de valoración, el tipo de utilidad que le vas a dar. Entonces, los ingenieros, los que hacen trabajo de consultoría, me imagino que gran parte de ustedes lo hace, básicamente demanda este tipo de vehículos para hacer trabajo de campo. Pregunta, ¿y cuánto están dispuestos a pagar por ese paisaje? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por esta vista de Conima, que está muy cerca a Cambría, a Mo? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por este espacio natural? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por este nevado que lo tenemos aquí en la región Puno? O de pronto, ¿cuánto están dispuestos a pagar por este tipo de paisajes? Entonces, ese es el tema de valoración económica ambiental. Buscar un valor que nos permita básicamente decirle, estos son los beneficios que yo recibo por este tipo de proyectos de conservación, de proyectos turísticos o proyectos de, no sé, de mejora ambiental, proyectos de reforestación, etcétera, etcétera. Entonces, la idea básicamente de la valoración económica es, así como existen precios de mercado para este vehículo, precios para estas computadoras, precios para estos productos, porque tienen mercado. Existe un mercado para comprar café, existe un mercado para comprar las computadoras, existe un mercado para comprar vehículos. Lo que no existe es un precio para el paisaje, para la conservación, para proyectos de conservación, en este caso, o de recreación, o en este tipo de conservar especies. Entonces, no existe espacios. O la pregunta, ¿cuál es el beneficio de tener una familia organizada? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo por disfrutar mi familia? Esas estrategias se puede calcular utilizando las metodologías de valoración ambiental. Entonces, aquí como un ejercicio para que ustedes ya lo tengan en mente, por ejemplo, ¿cómo yo podría calcular los beneficios de este paisaje? Por ejemplo, ven flora, ¿no? Ven, bueno, por ahí debe haber un poco de fauna, hay agua, hay paisaje. Entonces, la idea básicamente sería encontrar el valor económico total que cada uno le pueda dar a esta imagen, básicamente especificando valor de uso directo, valor de uso indirecto y valor de no uso. De manera que
nosotros si hacemos esa estrategia de identificar los beneficios que genera este tipo de recurso ambiente natural, ya estaríamos en condiciones de poder utilizar las metodologías de valoración ambiental que en nuestro país tenemos. Entonces, lo que voy a pasar a continuación son básicamente, ya nos gana el tiempo, son algunas básicamente metodologías que se necesitan desde el punto de vista conceptual. Esto proviene de las guías ambientales que tiene el Ministerio del Ambiente para hacer valoración. Así que los que están interesados, voy a hacer llegar a través del organizador del evento la diapositiva, y también voy a hacer llegar las guías ambientales que tiene el Ministerio del Ambiente, que básicamente son los mismos conceptos. He hecho una copia básicamente de las guías ambientales, y estas lo pueden utilizar, y utilizan los conceptos básicamente de excedente del consumidor, excedente del productor, para calcular medidas de bienestar, tanto del consumidor como del productor. Y a partir de esto, las guías ambientales del Ministerio del Ambiente básicamente te enfocan en esto. Esta es la presentación de lo que hace el Ministerio del Ambiente para calcular la valoración económica de los bienes y servicios. Ahí utiliza valor económico total, valor de uso, valor de no uso, bueno, y ahí hace la identificación, qué es valor de uso directo, y se recrear. ¿Qué es valor de uso indirecto? Pues los cultivos, en este caso los productos del campo. ¿Qué es el valor de no uso? El tema de conservación, lo que estamos comentando, turístico o arqueológico. ¿Y qué es el valor del legado? Básicamente pensar que nosotros tenemos que pensar en proyectos de conservación. Es decir, ¿qué cosa le quiero dejar a las futuras generaciones, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, que serían mis nietos y a mis bisnietos? Entonces, sería pensar que los políticos tienen que tener esa conciencia dentro de sí, internalizar que la sociedad para los funcionarios públicos es su meta final, es el objetivo, es la razón de ser. Entonces, aquí tenemos un conjunto de proyectos que pueden utilizar con los argumentos del Ministerio del Ambiente. Como reitero otra vez, todos estos conceptos provienen de las guías ambientales del Ministerio del Ambiente, que por cierto están disponibles en la página web del Ministerio del Ambiente, el MINAM. Entonces aquí tenemos los conceptos: qué es un valor de uso, qué es el valor de no uso para el Ministerio del Ambiente, cuál es la estructura que ellos manejan para hacer la identificación de los beneficios totales, valor de uso, valor de no uso, y ahí ven todo el procedimiento metodológico que nosotros hemos conversado. Ahí tienen algunas estrategias de qué se puede calcular para la biodiversidad, para servicios hidrobiológicos, para ecoturismo y para producción no maderable. Ahí tienen qué es el valor de opción, o sea, qué metodología se recomienda, por ejemplo, para biodiversidad, valor de opción y valor de existencia. ¿Qué se recomienda para hacer servicios hidrobiológicos? Valor de uso indirecto. ¿Qué se utiliza? ¿Qué se recomienda? El tema de productos no maderables, valor de uso directo, que son las plantas medicinales, que es lo que hemos estado conversando. Entonces, aquí tenemos algunas metodologías de valoración basadas en el mercado. Ahí tienen todas las metodologías, que empieza, por ejemplo, desde el punto de vista de los precios de mercado, que tiene que ver con cambios en productividad, con costos de oportunidad. Si tiene que ver para valorar costos, se tiene costo de efectividad, gastos defensivos, entre otros. También tiene el método de valoración indirecta, como es el costo de viaje para caso de turismo, precios hedónicos para calcular los beneficios que genera, por ejemplo, hacer un proyecto dentro de un complejo habitacional para ver si las áreas verdes generan beneficios o no, o trabajar con bienes sustitutos. Y finalmente, el método de valoración contingente, que tiene una extensión que se llama modelos de elección Choice Experiment. Y bueno, aquí hay un resumen de todos los métodos de valoración que, como les reitero, corresponden a las guías ambientales. Es un resumen de todos los métodos de valoración. Cada uno tiene su propia estrategia. Y finalmente, pues este es lo último, ¿no? Que básicamente trabajan con los métodos de valoración basados en mercados, que es un resumen de lo que hemos visto. Y aquí trabaja con los criterios para calcular cómo se utilizan los métodos de valoración, que es precios de mercado, cambio de productividad, costo de viaje, precios hedónicos, y ahí tienen el tipo de valor que calcula, qué se necesita, cuál es la información, los ejemplos que se pueden utilizar para ese tipo de valoración ambiental, y finalmente, bueno, tenemos aquí el último, que es las fases. Entonces, tiene 3 fases, básicamente son ya la parte operativa, la implementación de los métodos de valoración. Bueno, espero no haberlos aburrido. Van a disculpar lo extenso que ha sido. Más bien a Ecomás agradecer la invitación.
bueno, creo que aquí yo acabo mi intervención y cualquier cosa que tengan que ver con el tema, los interesados en el tema de valoración ambiental, como les comento, están las guías ambientales del Ministerio del Ambiente que lo pueden bajar y también pueden utilizar algunos estudios que están también disponibles en el Internet y pues de mi parte, si hubiese alguna interrogante, alguna pregunta, estaría atento a sus intervenciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Agradecer nuevamente a Ecomás. Estamos a la orden. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. Enseguida comenzamos con la ronda de preguntas que nos hicieron llegar, tanto por la plataforma Zoom como también por Facebook Live. Una de las preguntas es de Diego Trujillo, que nos indica cómo podemos presentar un proyecto de valoración económica ambiental a un municipio o a un gobierno regional. Escuchamos las preguntas de todos para de pronto hacer de manera conjunta. Está bien, doctor. Bueno, la otra pregunta que también tenemos es de Alberto Pari. Nos indica, sabemos que por el uso de agua pagamos, por el uso de tierra también pagamos. ¿Cómo podemos hacer para valorar económicamente por respirar aire limpio? Bueno, básicamente es las preguntas que nos hicieron llegar. A ver. Bueno, agradeciendo. Tenemos también otra consulta, antes de A doctor. ver. Mía OR por la plataforma de Facebook Live nos indica, estoy realizando un proyecto de investigación titulado Degradación de los pastizales altoandinos y la valoración económica ambiental. La metodología estoy utilizando por disponibilidad a pagar. ¿Es correcto o no? Bueno, la última, bueno, son las preguntas que nos hicieron respuesta. Ok, gracias. Bueno, reiterando el agradecimiento a los que hayan hecho llegar sus intervenciones. Respecto al primer caso, bueno, los proyectos de valoración son instrumentos para recomendar a los políticos, en este caso autoridades municipales o regionales, incluso nacionales, para que puedan identificar los proyectos que generen la mayor cantidad de beneficios. Para el caso de un municipio específico, por ejemplo, podría pensarse, en el caso de Cusco, por ejemplo, les comento, hemos apoyado un estudio, ellos han hecho un estudio de valoración de recolección de residuos sólidos, es decir, lo que ellos querían calcular es cuáles eran los beneficios que se podrían obtener de un proyecto de mejora del sistema de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Cusco, específicamente en el municipio de Huanchac. Y lo que se encontró es que si se trabaja en diferentes jornadas, con diferentes estrategias para la recolección de basura, la gente sí estaba dispuesto a pagar por esa mejora en el servicio de recolección. Entonces, existen suficientes evidencias en diferentes municipios, por ejemplo, este específico de recolección de basura ha permitido que la autoridad municipal en el municipio de Huanchac ponga una tarifa para mejorar el sistema de recolección. Si ustedes van a Cusco, el municipio que tiene un sistema de recolección, digamos, adecuadamente respetando los estándares de una ciudad turística, pues es Huanchac como tal, porque ellos manejan adecuadamente desde la recolección, el tratamiento y su disposición final. Entonces, existen, digamos, y en la normativa tenemos también instrumentos normativos para presentar proyectos ambientales. Entonces, hay toda una estructura, una metodología para presentar estos proyectos. En el caso de la pregunta de disponibilidad, bueno, en este pago por respirar aire, en realidad no se puede, digamos, poner específicamente como tal. Lo que sí podría hacerse, por ejemplo, así como se hace el pago por uso de agua, por ejemplo, se puede calcular a través de la productividad. Por ejemplo,
Si la agricultura es muy productiva, en todo caso, ellos se podría cobrar una tasa por uso de agua de acuerdo a su productividad. Si es una productividad baja, entonces probablemente requiere que la tarifa sea menor. En el tema de respiración por el aire, lo que sí podríamos hacer es la siguiente estrategia. Si no tuviese calidad de aire, ¿cuáles serían los riesgos que podría tener producto de respirar aire contaminado? Entonces, ese costo, ese daño que se podría calcular, por ejemplo, si alguien está expuesto o vive al costado de una empresa que se dedica que utiliza tecnología tradicional, por ejemplo, con su chimenea, o una empresa que vive al costado de una actividad que genera contaminación al aire, entonces probablemente los vecinos que están alrededor de esa actividad, de esa fuente contaminante fija, probablemente tenga daños a la salud. Entonces, si nosotros estimamos los daños ambientales o los daños a la salud producto de estar expuesto a ese tipo de contaminantes, podría ser una aproximación a lo que deberíamos de pagar si tuviésemos aire contaminado. Entonces, eso sería como los beneficios, si lo cambiamos al revés, los beneficios por respirar. Bueno, es un ejercicio obviamente académico, o sea, en la vida real, pues yo no creo que me digan, hoy ¿cuánto vas a respirar? Ahorita si a mí me preguntan cuánto estás dispuesto a pagar por respirar, pues yo le diría nada, porque aún el aire está limpio y de pronto podría pensar en un futuro si tuviésemos restricciones de tener acceso a este tipo de calidad ambiental o servicio ambiental que es gratuito por el momento, probablemente, bueno, tendríamos que pagar. En el caso de China, por ejemplo, ya se hizo un estudio. Hay restaurantes en China, que es una ciudad digamos, la capital de China, tiene los niveles de contaminación más altos del mundo. Entonces, ellos ahora en China, en los restaurantes, cobran por calidad de aire. Entonces, ellos tienen todo un sistema de tratamiento del ambiente para dar aire limpio y dentro del consumo te cobran por respirar. Entonces, eso también podría ser el costo de tratamiento, por ejemplo, que hacen en China por respirar dentro del restaurante, podría ser utilizado en nosotros. Hay una metodología que podemos utilizar que se llama transferencia de beneficios que podríamos utilizar para calcular cuánto deberíamos de pagar por respirar. En el caso último de la persona que está haciendo su tesis en temas de degradación, va a depender mucho del enfoque que está utilizando. La disponibilidad a pagar como tal se puede utilizar, pero al momento de hacer la estrategia de investigación, tendría que manejarse un concepto que en economía ambiental se llama la disponibilidad a aceptar. Es decir, a ver, estoy pensando en la persona que está haciendo el trabajo de tesis, esté calculando cuánto es el valor del daño por la degradación ambiental. Si ese es el trabajo, lo más recomendable sería hacer un trabajo de decir, ¿y cuánto usted está gastando en reponer esas acciones que ha perdido? O digamos, si ha perdido productividad, por ejemplo, ha reducido su producción. Entonces, ¿qué está haciendo el agricultor para recuperar su producción? Entonces, esos costos que le está generando a la persona que directamente se afecta por la degradación, probablemente podría ser un valor que podría cobrarse a las actividades económicas que están generando esa degradación. Entonces, va a depender mucho del enfoque que esté haciendo en la investigación. Hay muchos libros, pues si gustan también voy a hacer un listado de documentos para que los interesados en el tema puedan, a través de ECOMAS, puedan hacer llegar un listado de estudios que se han realizado tanto en evidencia nacional como internacional y ustedes puedan utilizarlo en sus trabajos de investigación. Bueno, si no hay, Doctor, sí, pues, disculpe. Por favor, tenemos tres preguntas más que nos hicieron llegar. Uno de Visa Torres Ronald nos indica cuál es la metodología más efectiva en la valoración ambiental en cuanto a residuos sólidos. Otra consulta que tenemos es cómo valoramos un proyecto de recarga hídrica o recarga de acuíferos. Y como última pregunta, nos hace llegar Ivonne Ramírez. ¿Hay alguna metodología validada oficialmente o de mayor confianza por los organismos internacionales? Son las tres últimas preguntas, doctor. gracias.
A ver, metodologías efectivas, los métodos de valoración que existen son aproximaciones. No te van a decir con precisión que el valor que estás hallando es el final. Va a depender mucho de la estrategia metodológica que vas a utilizar. Entonces, uno de los componentes importantes de cada metodología cuando uno utiliza una metodología de valoración es el tema de cómo estás estructurando tus preguntas. Y de la misma manera puedes tener dificultades con el tema del levantamiento de la información. No sé si les ha pasado a los que han hecho trabajos de campo, pero cuando nosotros hacíamos levantamiento de información teníamos la dificultad que las personas no estaban dispuestas a dar la información real. Entonces, muchas veces las metodologías que se utilizan tienen la debilidad de que la información a veces no es del todo certera. Entonces hay que utilizar algunas estrategias metodológicas, capacitar al encuestador, ver una estrategia si es para un municipio, hay que hablar con el alcalde o con el área al cual estás asesorando o haciendo la consultoría para que ellos hagan una difusión a través de los medios locales o a través de los representantes o líderes locales, hacer una convocatoria para que ellos te presenten a la población que tú vas a trabajar de manera que la información pueda ser lo más certera posible. Entonces, en metodologías efectivas para residuos sólidos, es, bueno, la que siempre se ha utilizado es en este caso valoración contingente. Miren, es bastante difícil medir cuál es la capacidad de recarga que se tiene que trabajar. El más próximo, un trabajo que se ha hecho en Colombia ha sido con el tema de los floricultores. Usted, bueno, les comento, a ver, Bogotá es una ciudad plana, es plana, está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y en la parte de la sabana, la que está al lado este de Bogotá, es una extensión, es un altiplano, es una extensión plana, es como una mesa de billar bien extensa, y ahí se concentran los productores de flores. Los floricultores en esa zona tienen, tienen una distancia considerable a las fuentes de agua. Entonces, lo que han hecho para producir flores ha sido extraer agua del subsuelo. Y lo que ha pasado durante los últimos 20 años ha sido de que el subsuelo, bueno, el suelo ha subido medio centímetro por cada 10 años. Es decir, en 20 años ha cedido aproximadamente como 1 centímetro. Entonces, eso ha generado identificar que ellos han ido agotando los acuíferos subterráneos. Entonces, lo que ha pasado es que esa pendiente ha generado algún tipo de inundaciones en ciertas áreas, a pesar de que era plano. Ese centímetro que ha sucedido ha permitido que la población pierda más cultivos. Entonces, lo que han hecho es buscar un sustituto de la tecnología, es decir, bombear agua en este caso lo que han hecho es bombear agua tratada de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y ese ha sido un mecanismo para calcular, o sea, la pérdida de producción ha sido la aproximación a valoración digamos, de la recarga hídrica. Entonces, es una aproximación. O sea, tecnológicamente no se puede hacer la valoración, pero sí económicamente se puede hacer un ejercicio aproximado. Y finalmente, en el tema de las metodologías validadas, en realidad, todas las metodologías que se tienen en este momento que utiliza y recomienda el Ministerio del Ambiente, hay una institución en Estados Unidos, es una institución de oceanografía que hace estudios en el Océano Pacífico y que hace estudios a nivel de conservación en temas de políticas públicas, identificando beneficios de políticas públicas. Básicamente han recomendado las metodologías que, bueno, se conocen y están difundidas en la literatura de los libros de economía ambiental y también en las guías ambientales. Entonces, todas las metodologías son validadas y va a depender mucho al enfoque que le vas a dar. Cada metodología se aplica en diferentes contextos. No puedes aplicar una única metodología para todos los problemas ambientales. Bueno, pues, Ecomás, muchas gracias a los organizadores. Cualquier duda, vamos a estar siempre al pendiente de sus contactos. Le agradezco mucho por la invitación y bueno, estamos siempre dispuestos para seguir apoyando en este tipo de conversatorios que me parece interesante
que tengamos una concurrencia interesante de diferente población. Así que agradezco Sí, su tiempo y sí, su atención. sí. A nombre de Colegio de Ingenieros del Perú, Departamental Puno, así como de Ecomás Consultoría y Capacitación, agradecer a cada uno de los participantes, también agradecer al doctor Edson Apaza por depositar todo el conocimiento en cada uno de los participantes, por la coyuntura que vivimos en realidad todo el mundo. Ecomás coadyuva en la capacitación virtual gratuita, porque sabemos que la pandemia no es impedimento alguno para potenciar nuestro conocimiento. Una vez más, agradecer al doctor Edson Apaza. No será la última vez que estemos haciendo la invitación. Próximamente también haremos llegar la invitación correspondiente. Bueno, también invitar a los presentes que el próximo 17 de octubre desarrollaremos el curso de capacitación gratuita denominada Gestión Integral de Residuos Sólidos. Este y todos los eventos venideros publicaremos en nuestra página de Facebook. Como último, también comentar que tanto las diapositivas y también la sesión será grabada, será otorgada a cada uno de ustedes o también pueden descargar en nuestra página de Facebook. ¿Cómo nos pueden encontrar? Como Ecomás Consultoría y Capacitación. Muchísimas gracias a todos los presentes. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.